Como estaba platicando con algunos de ustedes antes del servicio, el libro de Apocalipsis siempre se dificulta un poco, ya nada más de escuchar la palabra Apocalipsis, ya empezamos a ver caballos y empezamos a ver truenos y empezamos a ver bestias, por el puro nombre, ¿no? Pero realmente hay cosas que son muy claras en Apocalipsis. No todo es enigma. Y justamente los primeros capítulos es muy claro el mensaje que el apóstol Juan escribió por mandato del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a continuar con este estudio y les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y voy a leer los versículos del 7 al 13. En lo que llegan ustedes allí, quiero recordarles que esta serie de cartas son un mandato de Jesucristo para el apóstol Juan, porque el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Allí había sido mandado por predicar el evangelio a manera de castigo, había sido exiliado. Y allí estando en la isla de Patmos se le apareció el Señor Jesucristo con toda su gloria, el Señor Jesucristo resucitado, y en toda su gloria, con ojos refulgentes, con una apariencia gloriosa, le manda y le dice: escribe estas cartas a las iglesias. Estas iglesias que existían en un área que se llamaba Asia Menor, que es en lo que ahora es Turquía. En esa área había 7 iglesias, había más, pero estas en particular estaban pasando por problemas bien específicos. Y el Señor a cada una de estas iglesias les dice: yo conozco lo que estás pasando. Y lo que es interesante al inicio de cada una de estas cartas es que la palabra que usa en el original griego, conozco, es una palabra que quiere decir yo conozco perfectamente, o yo conozco al detalle exacto lo que está pasando en tu iglesia. Y esto es importante, hermanos, para recordarnos que el Señor conoce nuestra iglesia. El Señor conoce la congregación, y no solamente en términos generales a la iglesia bíblica de la comunidad, pero conoce el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Vea lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Y mientras vamos leyendo, vaya pensando cómo le pondría usted a esta iglesia. ¿Qué adjetivo le pondría usted a esta iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la obra de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Vamos a orar. Señor,
quiero pedirte que uses esta palabra para nuestra edificación y para recordarnos, Señor, el amor que tienes por tu iglesia. Que descansemos en eso, Señor, sabiendo que tú nos conoces y que sabes, Padre Celestial, las aflicciones, las pruebas, las luchas que pasamos en este mundo, que se opone a ti, que se opone a todo lo que proviene de ti. Que aprendamos, Señor, a vivir fielmente en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana mi carro tuvo un problema menor, creo yo, no fue tan grave. Un día en la noche me di cuenta que la luz derecha no prendía, entonces fui al AutoZone, compré el foquito que le faltaba, pero como no soy experto en autos, quise ahí quitar el foquito, jalé aquí, pensé, la verdad, dije, no tiene que ser tan difícil, yo creo que no me va a llevar más de 5 minutos y jalé aquí, nada, no se pudo. Cuando llegué a 15 minutos y no pude cambiarlo, dije, no, me estoy complicando la vida. Esto tiene que ser fácil, o sea, estoy seguro que esto se soluciona rápido, así que fui a YouTube, puse cambiar, foco, Toyota, Siena, y apareció un video exactamente con el carro que yo tengo, y el Señor cambiando, dijo, presionen aquí, jalen aquí, levanten aquí y listo. Así que fui inmediatamente, presioné ahí, jalé aquí, levanté allí y salió rapidísimo. Y pensé una vez más, qué bueno es tener modelos a seguir. Qué bueno es saber que alguien está haciendo las cosas de una manera que funcionaron. Y ¿saben? Lo que tenemos aquí, si ustedes se dieron cuenta, es la descripción de una iglesia que agrada a Dios. La descripción de una iglesia que agrada a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente ustedes notaron que a esta iglesia el Señor no le hace ningún reproche. En cada una de las iglesias anteriores, el Señor les dijo, tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, pero tengo contra ti. Y a esta iglesia no le dice nada de eso, no le reprocha nada. Esta es una iglesia modelo, es la iglesia que los creyentes, las iglesias debemos imitar para agradar al Señor. Al final de todo, una iglesia existe ¿para qué? Para agradar a Dios. Si una iglesia no agrada a su Señor, si una iglesia no agrada al Señor Jesucristo, entonces no sirve para nada. Para eso vivimos, para eso existimos, para agradar al Señor. Entonces, al observar a esta iglesia, al observar las características de esta iglesia y al imitar su modelo, al seguir los pasos, los modelos, las características que esta iglesia presenta, estamos siguiendo el camino, el modelo que el Señor quiere para la iglesia. Esto no es nada nuevo, porque en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos ocasiones en que el apóstol Pablo en particular le dice a sus lectores, imítenme a mí, sean imitadores de mí, sigan el modelo. Lo mismo dice el escritor a los hebreos, que tenían que respetar a los pastores e imitar su fe. Entonces, cuando leemos aquí en el Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, el modelo de esta iglesia, lo que queremos es notar qué características tenían para poder nosotros seguir ese camino y agradar al Señor. Ahora, noten cómo comienza allí al inicio de una manera estándar, podemos decir. En el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba situada
en el lugar de una ciudad que actualmente se llama Alaşehir, en Turquía. Esta ciudad fue fundada por un rey que se llamaba Atalo Filadelfo. Y como a veces pasa al menos en México, pasa con algunos políticos que se quieren creer mucho, que se quieren dar su importancia, le ponen a una calle o a una colonia su propio nombre. En este caso, Atalo Filadelfo fundó esta ciudad y le puso Filadelfia en honor a sí mismo. Bueno, fue plantada allí y estaba en un lugar estratégico porque justamente allí, en ese lugar en donde estaba, convergían tres culturas. Hacia el este estaba la cultura griega. Hacia el oeste estaba la cultura romana. Y en el centro había una gran sinagoga. Tres culturas: la griega, la romana y la judía. Por esa misma razón, a esta ciudad, debido a que era una convergencia de dos culturas, a esta ciudad se le conocía como la Puerta del Este, el lugar en donde, yendo un poquito más para allá, uno ya se encontraba inmerso en la cultura griega. Un poquito más para acá, se encontraban inmersos en la cultura romana. Estaban justo allí en la Puerta del Este. Ahora, es muy recordada esta ciudad porque en el año, aquí es donde los historiadores a veces fallan, unos dicen que en el año 37 y otros dicen que en el año 17. En todo caso, en esos años después de Cristo, hubo un gran terremoto. Esta era una de las características de esta iglesia o de esta ciudad de Filadelfia, que estaba en una zona sísmica de alto impacto y se describe con mucha frecuencia a los habitantes corriendo, saliendo de las construcciones cuando empezaba a temblar. ¿Por qué? Porque sabían que eso se ponía feo, que una vez que empezaba a temblar no paraba, entonces empezaba el temblorcito y a correr, salían huyendo. Entonces los historiadores describen a esta ciudad con frecuencia huyendo porque se derrumbaban sus construcciones con cierta frecuencia. Bueno, entonces el Señor dice a la iglesia que está ahí en Filadelfia: escríbele, y vea cómo se describe el Señor Jesucristo, es el autor. Recuerden que ha usado diferentes nombres. Con Éfeso se describió como el que tiene estrellas y camina entre los candelabros. A Esmirna como el que estuvo muerto y resucitó. A Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos. A Tiatira el que tiene ojos de fuego y pies de bronce. A Sardis se describe Jesucristo como el que tiene los 7 espíritus y las estrellas. Y a Filadelfia, note cómo se describe: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Estas características de Jesucristo lo identifican como Dios. Santo, si yo digo la palabra santo, ¿qué se imagina usted? ¿Qué es la primera imagen que le viene a usted con la palabra santo? Bueno, tal vez los que provienen de alguna cultura católica, un santo es una persona ahí que le dibujan con ¿cómo le llaman? Un halo, una aureola, casi siempre con cara como demacrada y como viendo así con la vista media perdida. Pero la palabra santo, desde sus raíces hebreas y la palabra santo también en las raíces griegas, significa apartado del mal, completamente diferente, completamente apartado del pecado, de la maldad, pureza.
tiene el sentido de pureza. Y quien es santo, santo, santo es Dios. Entonces, cuando Jesucristo se describe a sí mismo como el santo, no un santo, sino como el que es santo, es un atributo de Dios mismo. Luego habla de que Él es el verdadero, su testimonio es fiel, Él es verdadero, Él sabe lo que está pasando. Y luego note este título, el que tiene la llave de David. Esto nos recuerda que en el capítulo 1, en el versículo 18, Jesucristo se ha descrito como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ahí al final del 1:18. Pero aquí no dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades, sino que tiene la llave de David. ¿A qué se refiere? Bueno, los estudiosos generalmente están de acuerdo en que esto es una referencia a que el Señor tiene la llave, el poder. El poder justamente como dice en el 1:18, de la muerte y del Hades. Pero aquí al decir de David le está dando un toque majestuoso. Es decir, no nos perdamos. Lo que está diciendo el Señor es, yo soy Dios. Mi testimonio es verdadero. Y además, yo soy el que decide quién vive y quién muere. Yo tengo la autoridad real, la autoridad de un rey. Y si yo digo, esto sucede y nadie lo puede impedir. Por eso dice, el que abre y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. Es decir, si yo digo, esto no sucede, dice el Señor, no sucede y no hay poder humano que pueda hacer cambiar. Esto nos habla de la soberanía del Señor Jesucristo. Nos habla de que Él es el que tiene control de todo lo que sucede. ¿Y por qué viene esto a colación? ¿Por qué se identifica el Señor así con esta iglesia? Bueno, es que esta iglesia otra vez era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar, era una iglesia digna de ser imitada. Y vamos a ver 3 cosas que esta iglesia tenía que nosotros como iglesia debemos imitar. Número 1, su perseverancia. Su perseverancia. Vea lo que dice el versículo 8. Ahí vea cómo está escrito en su Biblia. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar, porque tienes poco poder y guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Una vez más, conozco tus obras. Una vez más, comienza igual que comenzó con todas las iglesias. Las que estaban haciendo muy bien y las que estaban haciendo muy mal. Te conozco, dice el Señor. Y porque te conozco, es que he puesto frente a ti una puerta abierta. O literalmente, una puerta que ya está abierta. Es decir, yo estoy poniendo la puerta abierta delante de ti. ¿A qué se refiere con esa puerta? ¿Por qué le dice a esta iglesia que le ha puesto una puerta abierta? Algunos consideran que una puerta abierta representa oportunidades para el evangelismo, oportunidades para predicar la palabra de Dios. Y ciertamente el apóstol Pablo a veces usa ese término para hablar del evangelismo. Ahí en 1 Corintios 16 dice, se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. En 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, se me abrió una puerta grande en el Señor. En Colosenses 4:3 dice, oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Entonces, es probable, el Nuevo Testamento a veces habla de que se abre una puerta cuando hay oportunidades para predicar el evangelio. Sin embargo, al notar el contexto, al notar que el Señor Jesucristo se identificó aquí como el que tiene las llaves de David y en el 1:18 como el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, es mejor aquí entender que cuando el Señor le dice a esta iglesia,
te he abierto una puerta, le está diciendo, es la puerta del reino de Dios. ¿Y por qué le dice eso? Fíjense lo que dice. Ahí está la respuesta justamente inmediato. Dice, una puerta la cual nadie puede cerrar. Escuchen, porque tienes poco poder y guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Eso de que tenían poco poder es porque la iglesia era pequeña. Y además, muy probablemente no tenían mucha influencia. Era una iglesia pequeña. Ahora, tendemos nosotros, sinceramente, a pensar que las mejores iglesias son las grandes. Vemos las iglesias grandes y decimos, cómo me gustaría ser de una iglesia de esas grandes. Pero noten que aquí a la iglesia que no le hizo ningún reproche, dice, tienes poco poder, tienes poquito poder, pero aún así has perseverado, aún así guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. El Señor les dice, aunque los judíos te quieran cerrar la puerta, y esto por qué lo digo, bueno, enseguida vamos a hablar de eso, pero los romanos estaban al oeste, no los querían. Los griegos al este no los querían. Los judíos al centro no los querían. Por cualquier lado, cualquier religión, cualquier situación, cualquier cultura en la que se encontraran, eran rechazados. Para colmo, eran poquitos y tenían poco poder. Lo más normal en nuestra evaluación sería, ya, esa iglesia va a desaparecer, no tiene ningún apoyo. Pero noten que en el modelo bíblico, las iglesias, hermanos, están conformadas por personas de poco poder. Primera los Corintios 1:26 dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es que en esa iglesia van puros de dinero, eso sí la van a hacer, eso sí van a hacer. En aquella iglesia va puro licenciado, pura gente de mucho dinero, eso sí van a ser victoriosos. El Señor le dice a esta iglesia, es poco tu poder, pero aún así has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tendemos a evaluar el poder de una iglesia por lo ilustre de sus congregantes, el poder económico que tiene, pero el Señor no se deja impresionar por esos factores. Esta iglesia nos recuerda que el reino de Dios está abierto a los quebrantados de corazón, que el reino de Dios está abierto a los humildes en espíritu, a los que dependen completamente del Señor y no están confiando en su poder económico o terrenal. El Señor les dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Eso es perseverancia. En primer lugar, perseverancia en la obediencia, porque el Señor está alabando a esta iglesia porque ha obedecido la palabra. Eso lo quiere decir guardar la palabra, obedecer la palabra de Dios. Una iglesia no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede fortalecerse si no estudia la palabra de Dios. Eso es lo primero. Es lo primero, tiene que ir a la palabra de Dios. Y luego dice allí, en segundo lugar, y no has negado mi nombre. Los hermanos de Filadelfia se habían aferrado a honrar al Señor Jesucristo a pesar de las presiones. A pesar de las presiones, como les decía, de dos bandos, judíos, gentiles, todos estaban en contra de ellos. Allí en esa gran ciudad convivían culturas de todos lados y los cristianos recibían presiones, pero ellos decían, solo Jesucristo es el Señor. Hermanos,
A veces nos evaluamos a nosotros mismos y pensamos, no tenemos los elementos que otras iglesias tienen. No tenemos los elementos, los recursos, lo que se necesita para que otras iglesias sí tienen. Lo más importante no es los recursos y los elementos que otras iglesias tienen. Lo más importante es perseverar en la fe del Señor Jesucristo. Esa iglesia es la ejemplar. Esa iglesia es la que le agrada al Señor, la que permanece fiel a pesar de las presiones, a pesar de las tendencias, a pesar de que la cultura esté en contra. El Señor evalúa por fidelidad, no por poder económico o terrenal. Fidelidad, perseverancia ante el Señor. Número 2. Vean, estamos aquí hablando de el modelo de esta iglesia. Número 2, ellos tenían consuelo en sus tribulaciones. Vean lo que dice versículos 9 y 10. Por tanto, esto nos conecta con lo que les acaba de decir. Dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esto era una de las presiones más grandes que ellos tenían. Y era que los judíos los rechazaron, los expulsaron, los sacaron. Y esto era doloroso para muchos de los primeros cristianos porque ellos mismos eran judíos, algunos de ellos. Muchos de los primeros cristianos eran de raza judía, de formación judía, digamos, y luego creyendo en Jesucristo, sus compatriotas los expulsaron de las sinagogas y les dijeron, tú ya no tienes parte en el pueblo de Dios, tú ya no eres parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque has abandonado la religión de tus padres. Y el Señor dice, a ver, si yo tengo la llave del reino de Dios, ¿quién te puede sacar? Si estás con el que tiene la llave. Entonces, a esa gente que les estaba, que los estaba presionando, que eran los judíos, el Señor dice, yo voy a ir contra ellos. Y es que los judíos, ¿saben? Confiaban mucho en sus rituales. Ellos pensaban que eran parte del pueblo de Dios porque seguían los rituales, porque seguían la circuncisión, porque guardaban el día de reposo, porque se guardaban en sus alimentos. Por ejemplo, más bien el Señor Jesucristo, el Señor Dios les había dicho que esos rituales no eran un fin en sí mismos. No es que con eso ya eran parte del reino, eran señales, eran sombra de una realidad espiritual. Por ejemplo, en Deuteronomio 36, el Señor dijo a través de Moisés, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Es decir, no se trataba de seguir la circuncisión como un rito nada más porque sí, sino que se trataba de hacer eso recordando que hay una verdad espiritual que el Señor quería comunicarles, y es que el Señor quería quitar el pecado del corazón de los creyentes. En Romanos 2:28 el apóstol Pablo dijo, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión. Ahora, otra vez, aquí a lo mejor alguien está diciendo, ¿qué es eso de circuncisión? Eso no me suena a nada, nunca había escuchado eso. Bueno, la circuncisión era el ritual que se hacía sobre los varones judíos y con eso decían, ya eres del pueblo de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, no es que sea judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, porque es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que
había gente que seguía rituales externos, pero no eran parte del pueblo de Dios. El que es parte del pueblo de Dios es porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón. El cristianismo, hermanos, a diferencia de todas las demás religiones, no demanda que hagas una serie de cosas para ser salvo. Eso es ritualismo, eso es en lo que confiaban los judíos. No demanda que hagas una serie de cosas. Tienes que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y entonces serás salvo. No. Lo que dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, creyendo. Porque a todo aquel que cree, el Espíritu Santo le transforma en su interior. Por eso, otra vez, dice el Señor Jesucristo a través de Juan, ahí en Apocalipsis 3:9, ellos dicen ser judíos y no lo son. Son de la sinagoga de Satanás. Ellos creen que son del Señor Dios, que su Padre es Dios, pero realmente son de la sinagoga de Satanás porque se estaban oponiendo al Señor Jesucristo. Dice, pues a ellos yo haré que vengan, versículo 9, y se postren. Como que eso suena como mucho a venganza, ¿no? Eso suena como que como que está diciendo, ahora yo los voy a traer y los voy a arrodillar delante de ti. Como que suena que se está vengando. Esto, hermanos, la palabra que está usada aquí era una actitud de postración, una actitud de arrodillarse y postrarse completamente ante una persona. Pero esa es una manera en que se está expresando el Señor Jesucristo para decir que un día todos iban a reconocer que ese pueblo al que estaban menospreciando, que ese pueblo al que estaban humillando, era el pueblo del verdadero Dios. Era el pueblo del Dios verdadero al cual ellos habían perseguido y habían menospreciado. De hecho, la palabra de Dios en diferentes partes dice que un día todo mundo reconocerá que hay un solo Dios. Un día todo mundo reconocerá que hay un solo Salvador. En Isaías 45:23, el Señor de manera solemne dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará, dice el Señor, toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Lo mismo dice en Filipenses 2:10 del Señor Jesucristo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esto de que la gente iba a venir y se iba a postrar delante de la iglesia, simplemente es una metáfora oriental que en este contexto está implicando que iban a reconocer que ese pueblo que ellos habían dicho que no era parte del pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había amado. Porque noten las palabras que usa, ahí estamos en el versículo 9 al final, dice, y sepan que yo te he amado. Tanto en griego como en español bastaría con decir, y sepan que te he amado. Pero el Señor, para énfasis, agrega la palabra que yo te he amado. Es decir, está diciendo que yo mismo, que con toda mi fuerza, que con todo mi amor te he amado. Tú eres el pueblo por el cual envié a Jesucristo, mi Hijo, para morir por tus pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si el único que nos podía condenar envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Quién nos va a separar? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, al final, aunque eran rechazados,
aunque eran sacados de las sinagogas y les decían que no eran parte del pueblo de Dios, el Señor dice, un día van a reconocer que tú eres el pueblo que yo he amado, versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Tal vez una mejor manera de entender esta frase es que tú has guardado mi mandato a perseverar. Es decir, que has cumplido mi mandamiento a perseverar pacientemente. Y debido a que has cumplido, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Debido a que has sido perseverante un día, no ahora, no en este momento, un día, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Ahora, ¿qué es esa hora de la prueba o la hora de la tribulación que está por venir sobre todos los habitantes de la tierra? Algunos piensan que simplemente está diciendo, yo te voy a guardar cuando tengas necesidades. Yo te voy a guardar cuando tengas pruebas y aflicciones. Yo te voy a sacar adelante a través de todos esos problemas. Bueno, sabemos que el Señor nos ayuda y que cuando pasamos tribulaciones, el Señor nos tiende su mano poderosa y nos saca adelante. Pero ¿es eso lo que está diciendo aquí en este pasaje? Yo creo que no. Porque está diciendo que hay un tiempo de tribulación que va a venir sobre este mundo. Que hay un tiempo de tribulación que va a venir sobre todos los habitantes de esta tierra. Pero que esta iglesia y todos los creyentes como esta iglesia van a ser sacados de ese tiempo de tribulación. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que a partir de Apocalipsis capítulo 6 empiezan a venir una serie de destrucciones. Empiezan a venir, ahora sí, los caballos. ¿Qué más? Los que han leído Apocalipsis, ¿qué más encuentran allí que es medio como que a veces incomprensible? Los caballos, los sellos, las copas, las trompetas, las bestias que salen aquí y allá y estrellas cayendo del cielo. ¿Qué es eso? Es justamente esa tribulación. Es justamente esa destrucción que viene como castigo de Dios sobre el pecado. Ahora el pecador dice, ¿cuál castigo? ¿Cuál ira? ¿Cuál destrucción? ¿A qué te refieres con aflicción? Mira, yo la estoy pasando bien. Bueno, dice el Señor, un día el Señor va a traer destrucción. ¿Y sabes? La iglesia ya no va a estar aquí. Vean las palabras exactas que usa en el versículo 10. Dice, yo también te guardaré o te salvaré de la hora de la prueba. Es decir, está diciendo, te voy a sacar de allí. No vas a estar allí. Por eso es bien interesante notar que en el resto del libro de Apocalipsis la iglesia no es mencionada. Ahí no está. Están los pecadores, están los burladores, están toda la gente que se opone ante el Señor, pero no está la iglesia. Entonces, les está haciendo una promesa y le está diciendo, viene un día en el cual vas a ser librado de la ira de Dios. Ahora, alguien dice, bueno, pero como que eso no serviría mucho para la iglesia de aquel entonces, porque su esperanza estaría en el futuro, allá, quién sabe cuándo. Eso no se ve ni para cuándo. ¿Saben? El que es creyente tiene esa firme esperanza. Y esa es parte de su consuelo. Y esa es parte de lo que los creyentes afirmamos sabiendo que un día vendrá el Rey de Justicia y pondrá las cosas en su lugar. Entonces, hermanos, esta iglesia tenía, número 1, perseverancia y número 2, tenía un consuelo. El consuelo de que el Señor traería justicia y los que un día, y que los que los amenazaban o que los menospreciaban, un día reconocerían al Señor Dios y a su pueblo. Pero número 3,
también tenían una esperanza. Entonces, recuerden, estamos viendo 3 características de esta iglesia que agradaba al Señor para que nosotros la imitemos. Número 1, perseverancia. Número 2, consuelo. Número 3, esperanza. Vea lo que dice: vengo pronto. Estoy leyendo versículo 11 y 12. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Voy a citar aquí a un escritor que lo explica, creo, de manera breve y sustanciosa. Dice, estoy citando aquí a un escritor, dice: este anuncio de la pronta venida del Señor, la nota clave siempre recurrente de este libro, se usa a veces como una palabra de temor para aquellos que están abusando de la ausencia del maestro. Es decir, vengo pronto. Y aquellos que están portándose mal, que están abusando, es una advertencia. Ten cuidado, vengo pronto. Porque dice allí, sigue diciendo este hermano, están abusando de la ausencia del maestro, malgastando sus bienes, maltratando a sus consiervos, descuidados y seguros que como hombres a quienes no les espera ningún día de ajuste. Pero a veces ese vengo pronto funciona como una palabra de infinito consuelo para los que con dificultad y dolor se mantienen firmes. El que ha de poner fin de una vez y por todas a la larga contienda, el que ha de inclinar de una vez por todas la balanza para siempre en favor de la justicia y la verdad, está a la puerta. Por eso dice, vengo pronto. Tal palabra de consuelo es este anuncio aquí. Dice, todavía un poco, en un poco más de tiempo, y tu paciencia tendrá recompensa completa. Solo en el intervalo y hasta que yo venga, mantén firme lo que tienes. ¿Qué tenían? Tenían celo, tenían paciencia, tenían perseverancia, tenían consuelo. Mantén firme lo que tienes. No sea que tus manos desmayen. Ya me cansé. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Ya pasaron mis años. Dice, no, yo he esperado tanto y ya, ¿para qué seguir? ¿Sabes? Tu recompensa, no la vida eterna, porque la vida eterna es segura, pero tu recompensa puede decaer. Por eso dice ahí, no sea que algún otro tome tu corona. Es una recompensa por perseverar. Mantente firme en lo que tienes, hasta el final. Mantén firme lo que tienes. Y luego vienen las promesas que a veces son un poco enigmáticas. Dice, le haré una columna en el templo de mi Dios al que perseverare, y nunca más saldré de allí. ¿Qué está diciendo con estas palabras? Será alguien estable. ¿Se acuerdan que la gente en Filadelfia estaba acostumbrada a correr, a estar insegura, a que cualquier temblor y se venía para abajo? Dice, al que persevere hasta el fin, yo le haré una columna firme, estable, nada lo moverá. Eso es justamente lo que nos recuerda el Salmo 1. Si usted recuerda, dice que el malo es como el tamo que arrebata el viento. Dice, pero el que medite en la ley del Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, ¿y qué? Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo siempre que menciono el Salmo 1, quisiera evitarlo, pero no puedo, sino recordar un árbol que yo conocí, que estaba plantado al mero centro de un río. ¿Cómo llegó ahí? No tengo ni idea, no sé exactamente cuál sea la historia, pero estaba en el mero centro de un río del pueblo donde yo crecí.
y gente malvada le había prendido fuego, lo había abierto por la mitad, era un árbol enorme obviamente. Le habían hecho de todo. Y ¿saben? El árbol firme, se veían las quemadas por todos lados, alguien le había echado gasolina, pero el árbol ahí estaba, ya doblado y lo que sea, pero estaba y todavía reverdecía. Eso es el tipo de estabilidad que el Señor promete al que permanece firme en el Señor. Dice, le haré una columna y no tendrá que volver a echarse a correr. No tendrá temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de mortandad que en medio del día destruya, como dice el Salmo. Dice, yo le haré firme y le pondré mi nombre. Es un sello de propiedad. Este es mío, pertenece a la ciudad que yo gobierno, es de mi Padre, es de mi propiedad. Eso es lo que el Señor promete a todo el que persevera. Y este es el modelo, hermanos, de una iglesia que agrada al Señor. Persevera, tiene un consuelo y tiene una esperanza. Ahora, en las últimas 2 veces hemos visto 2 iglesias. La iglesia de Sardis, la iglesia muerta, no tenía nada. La iglesia de Filadelfia, la iglesia ejemplar. 2 extremos. En el rango completamente opuestas. Y alguien dice, ¿qué es peor que la iglesia muerta? Y dice, no, pues nada, hay algo peor. Vea lo que dice de la última iglesia. Solo lo voy a leer y oramos. Dice, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O si lo ponemos en términos de lo que acabamos de leer, no eres ni Sardis ni Filadelfia. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y que compres vestiduras para que te vistas, no sea que se manifieste tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y compres colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 observaciones. Número 1, el diagnóstico de la iglesia de la Odisea, que era tibia, es correcto. ¿Por qué? Porque lo hace el fiel y verdadero. Ese diagnóstico lo hace Jesucristo, que conoce el corazón, conoce las tripas de la iglesia, conoce lo que hay adentro de la iglesia. Y el gran problema con la Odisea, la iglesia tibia, es que confiaban en sus recursos. Creían que ya no necesitaban más, creían que estaban bien, que ya no se podían mejorar, que no se tenían que esforzar para seguir. Eran unos tibios. Peor aún, ni siquiera veían la necesidad de creer y de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, el Señor los reprende porque los ama. El Señor les invita a que vean su necesidad y que sean ricos, pero no con la riqueza de este mundo, sino con la riqueza que proviene de Dios mismo. Habían fallado, pero el Señor les estaba llamando a la puerta. Fíjate en dónde estás. ¿Crees que estás muy bien? Fíjate, decía, estoy a la puerta y llamo. Y dice ahí al final, si alguno oye mi voz.
Es decir, si alguno sabe en dónde está, si alguno oye mi voz, se reconoce en esta situación y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a tener comunión. La iglesia de Sardis, una iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia, una iglesia ejemplar. ¿Qué es peor que estar muerto? Ser tibio. Pero aún así el Señor dice, estoy a la puerta, estoy llamando. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Pero, ¿cómo orar? Pídele al Espíritu Santo que examine tu corazón y que vea cuál es tu real situación. Que vea, que te diga, que te muestre cuál es tu situación real. Cuál es tu estado en el corazón. Pídele al Señor que te dé más fervor, más amor, que te dé más fuerza y sabiduría para la obediencia. Pídele que te haga a su imagen, a la imagen de Jesucristo, que te santifique y que seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Señor, a través de estas cartas, tú hablaste a 7 iglesias reales que existieron en aquel entonces, pero estás también hablando a la iglesia de hoy. Por eso, en cada carta terminaste diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en tiempo presente a las iglesias. Por eso, Señor, es que te queremos pedir que examines nuestro corazón y que veamos, Señor, en dónde estamos fallando, cuáles son las áreas, Señor, que tenemos que esforzarnos para que en el poder de tu Espíritu Santo crezcamos. No permitas que caigamos en una comodidad pensando que ya no hay nada más que mejorar, como la iglesia de la Odisea, a la cual tú calificaste de tibia, sino que seamos más bien personas que perseveran, como estuvimos leyendo con la iglesia de Filadelfia, que perseveran, que están firmes en la esperanza, que saben cuál es su consuelo y que sabiendo eso se mantienen firmes a pesar de las presiones. Usa, Señor, tu palabra para edificar a tu iglesia y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.